Bueno, a los espectadores también recordarles que cualquier pregunta o inquietud que tengan, ponerla en los comentarios y luego al finalizar la charla, pues se la hacemos llegar al profesor Arturo. Ahora sí, profesor, el espacio es todo suyo. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, ya se le escucha. Vale, les estoy compartiendo mi pantalla. ¿La Sí, ven? profesor. Vale, gracias. Entonces, vamos a comenzar con un experimento aquí mental entre todos. Imagínense que vamos a mantener esta partícula, la vamos a soportar, ¿verdad? Aquí. Y luego vamos a comenzar a incrementar la velocidad, vamos a bombear un fluido en esta dirección. Y entonces, en la medida que incrementamos la velocidad del fluido, ¿verdad? Va a haber un punto en el cual podemos retirar el soporte y la partícula se va a quedar suspendida. ¿Ok? Ese punto entonces, cuando eso ocurra, lo podemos caracterizar por cierta velocidad del fluido que voy a llamar U sub T. Este T normalmente viene de terminal, la velocidad terminal. Pero supongamos que continuamos incrementando el flujo y entonces en algún punto por encima de la velocidad terminal, la partícula se va. La partícula se desplaza en el fluido, pero finalmente mi partícula va a alcanzar cierta velocidad y resulta que cuando hago la diferencia entre la velocidad del fluido y la velocidad de la partícula, esto también es igual a la velocidad terminal. ¿Ok? O sea, la misma velocidad que apenas necesito para mantener la partícula en suspensión es aquella velocidad que se conoce como velocidad de deslizamiento, la diferencia de velocidades entre la partícula y el fluido. O sea, si incremento la velocidad del fluido, entonces la diferencia entre la velocidad del fluido y de la partícula de todas maneras se me va a mantener constante y va a ser igual a la velocidad terminal. Ahora, imaginémonos que hacemos el mismo experimento, pero ya lo que tenemos es un grupo de partículas. Y entonces, lo mismo, aquí tengo una especie de rejilla para soportarlas, una velocidad relativamente baja del fluido. En algún punto, entonces, apenas las logro soportar, y ese punto, entonces, lo vamos a llamar aquí como velocidad de fluidización mínima. Y a partir de ese momento, entonces, cualquier incremento adicional en la velocidad del fluido haría que las partículas se desplacen hacia arriba en grupo, tal como ustedes lo ven aquí. Y resulta que ese no es el caso, eso no sucede. O sea, a diferencia de la partícula individual que sí se iba en el fluido, ¿verdad? Hasta que establecía cierta velocidad de deslizamiento, que era la diferencia entre la velocidad del fluido y la velocidad de la partícula, esto realmente no pasa. Y lo que pasa normalmente es que después de que consigo cierta velocidad para, por ejemplo, quitar el soporte y que las partículas no se caigan, entonces las partículas comienzan a separarse unas de otras y en algún momento si continúo incrementando la velocidad del fluido, una a una esas partículas comienzan a salir, son arrastradas por el fluido y finalmente me voy a quedar en el caso de una sola partícula. Y ahora sí, cuando ya tenga una partícula,
esa última partícula se iría con el flujo y se establecería una velocidad de deslizamiento que sería igual a la velocidad del fluido menos la velocidad de la partícula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que voy a hablar un poco es qué es lo que sucede en términos de fuerzas, el efecto que tiene la gravedad sobre este tipo de contacto gas sólido, eso cómo afectaría la velocidad de transferencia de calor, y luego ese tipo de equipos que se conoce como lechos fluidizados, para qué se usan en la industria, y luego les hablaré de una serie de equipos para contacto gas sólido, pero equipos centrífugos. ¿Okay? Bueno, entonces para comenzar, cuando tenemos una partícula suspendida en un fluido, pues tenemos normalmente tres fuerzas en acción. Una fuerza que la llamaríamos de una fuerza de suspensión, ¿verdad? De flotación. Una fuerza de arrastre o de drag, que es la que ejerce el gas sobre la partícula, y la gravedad, que ejerce esta fuerza aquí, en este sentido. Ahora, podemos agrupar la fuerza de flotación o buoyancy y la fuerza de gravedad en un solo término y lo llamaríamos el peso efectivo, y entonces finalmente tendríamos en una dirección el arrastre y en la otra el peso efectivo. Cuando vamos a poner entonces la fuerza de flotación, acuérdense ustedes que esa FB no sería más que el volumen del fluido, ¿ya? Que sería el volumen de la partícula multiplicado por la densidad del fluido multiplicado por la gravedad, ¿ok? Es esta fuerza de empuje. Y luego la fuerza de la gravedad no es más que la densidad de la partícula. Y luego el peso efectivo, finalmente tendríamos que eso es menos por la convención de coordenadas. Y esto sería como, bueno, voy a quitar esto acá, esto sería como pi por diámetro al cubo sobre 6 menos, y aquí sería la densidad de la partícula menos la densidad del fluido por la gravedad, ¿ok? Entonces, mi arrastre, esto que tengo acá, esta fuerza, tiene que equilibrar esta fuerza que tengo acá, que sería el peso efectivo. Y cuando la condición, digamos, de velocidad de deslizamiento máxima, o sea, en la que la diferencia de velocidad entre la partícula y el fluido es más alta, es una condición de equilibrio en la cual el arrastre es igual al peso efectivo. Pero noten ustedes que en esta ecuación aquí hay una constante y es la gravedad. Ahora, cuando ya no tengo una sola partícula, pero tengo varias partículas, o sea, un lecho de partículas, este peso efectivo es la misma ecuación que ustedes acaban de ver aquí, pero multiplicado por algo que conocemos como el espacio vacío, o sea, los intersticios que hayan entre partículas por la gravedad. Y noten ustedes que los intersticios entre partículas, este valor se convierte en 1, tiende a 1 en el caso en el cual me quede con una sola partícula. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que tanto para una partícula como para un grupo de partículas, el arrastre que ejerce el fluido va a tender siempre a equilibrar este peso efectivo, y que aquí en este caso está la gravedad, ¿ok? Yo puedo incrementar la velocidad del fluido, pero va a haber un punto en el cual, acuérdense, en el cual las partículas se comienzan a ir y me voy a quedar con una única partícula.
Y mismo con esa única partícula, la diferencia de velocidad entre la partícula y el fluido tomaría un valor constante. Y quien dicta ese equilibrio finalmente es la gravedad. O sea que si hiciéramos este experimento en otro planeta, en el espacio exterior o donde sea, las condiciones del peso efectivo cambiarían por culpa de esta fuerza de gravedad. Ahora, acuérdense ustedes que el coeficiente de transferencia de calor, los que ya dieron transferencia de calor, normalmente lo calculamos con el grupo adimensional número de Nusselt, que en es proporcional a este coeficiente de transferencia de calor, que me dice qué tan rápido ocurriría la transferencia entre el gas y la partícula o entre la partícula y el gas. Y este coeficiente de transferencia de calor es proporcional al Reynolds y al Prandtl. Sin embargo, el Reynolds es proporcional a la diferencia entre la velocidad del fluido y la velocidad de la partícula. O sea, esa velocidad de deslizamiento de la que venimos hablando. Y por otro lado, el Prandtl es simplemente una propiedad del fluido. Entonces, la conclusión que vamos a sacar aquí, ¿cuál es? Si yo quiero incrementar la velocidad de transferencia de calor entre la partícula y el fluido, y eso también ocurre con la transferencia de masa, yo debería incrementar el Reynolds, pero para incrementar el Reynolds debería incrementar la velocidad de deslizamiento. Pero en algún punto esa velocidad de deslizamiento se va a ver limitada, ya no voy a poder incrementarla más. Y no la voy a poder incrementar más porque, si ustedes se acuerdan, el peso efectivo era una diferencia de densidades multiplicado por el volumen de partícula y finalmente por aquí era proporcional también a la fuerza de gravedad. Entonces, como yo no puedo incrementar más la velocidad de deslizamiento, hay un coeficiente de transferencia de calor límite. No puedo alcanzar un valor más alto de coeficiente. Y si se dan cuenta aquí en la gráfica, esta línea es en el eje X tenemos la velocidad del gas. En el eje Y tenemos el coeficiente de transferencia de calor. Y este sería un lecho fijo, o sea, es un lecho en el cual yo tengo muchas partículas aquí, pero la velocidad del gas no es suficiente para equilibrar el peso efectivo de las partículas. O sea, las partículas no se van a mover la una con respecto a la otra. Y aquí vienen los lechos fluidizados. Si ustedes se dan cuenta, esos lechos fluidizados tienen unos coeficientes de transferencia de calor mucho más altos que los lechos fijos. Sin embargo, tienden a alcanzar unos valores límite por acá. Y esos valores límites se deben a la fuerza, a que finalmente el campo gravitacional limita la velocidad de transferencia de calor. Bueno, pensando en eso, entonces es que surgen la idea de cambiar la gravedad en un campo centrífugo. En un campo centrífugo, la gravedad puede ser tantas veces como yo quiera, si soy capaz de mantener el campo centrífugo. Bueno, aquí a la derecha ustedes pueden ver un GIF de lo que sucede en un lecho fluidizado. Si se dan cuenta, esto es arena y le están pasando aire por la parte inferior y tenemos aquí una bolita y si se dan cuenta, esa pelota flota. Entonces, por eso se conoce como lecho fluidizado, porque los sólidos comienzan a comportarse como si fueran un líquido, ¿ok? Ellos ocupan la forma del recipiente que lo contiene. Si yo lo inclino, entonces van a mantener un nivel horizontal, los puedo transferir entre diferentes contenedores, etc. ¿Y para qué se usan estos lechos fluidizados? Que ya vimos que están limitados en la velocidad de transferencia de calor, por lo menos por la fuerza de la gravedad. Se usan, por ejemplo, para secar partículas, se usan, por ejemplo, para hacer recubrimientos. Este coating es recubrir partículas. Se usan también en las refinerías para hacer craqueamiento catalítico. Ahora les muestro más adelante, pero esto es
convertir el crudo, las moléculas más pesadas de crudo en moléculas más livianas tipo diésel, gasolina, querosene, y también se usan para reacciones de combustión de sólidos, gasificación, pirólisis, etc. Hay un sinfín de aplicaciones. Yo les voy a dejar esta presentación. Ustedes pueden consultar más cosas en estas referencias. Bueno, lecho fluidizado típico, entonces usa partículas que están más o menos entre 50 y 100 micrones. Para que tengan una idea, un cabello sería alrededor de 1 micrón. Y estos lechos pueden tener diámetros hasta de 7 metros, pueden ser bastante grandes, funcionar a presiones hasta de 80 bares, temperaturas de 600 grados o más, y la velocidad del gas puede variar en un rango muy grande, puede ser entre aproximadamente 30 centímetros por segundo hasta tener unos 12 metros por segundo. El hecho de que la velocidad del gas tenga 12 metros por segundo no significa que la velocidad de deslizamiento sea 12 metros por segundo, porque con esas velocidades tan altas lo que hace es transportar los sólidos, ¿ok? Y el lecho, la altura del lecho, cuando es estático, o sea, aún no se ha pasado gas, puede estar entre 1 metro y 10 metros. O sea, son equipos que pueden ser bastante grandes, ¿ok? Este, por ejemplo, aquí es un equipo que está en la refinería de Cartagena, en la refinería de Barranca también, una unidad de craqueamiento catalítico. Y a la unidad de craqueamiento catalítico normalmente le entra crudo y finalmente por aquí van a salir gases ligeros, gasolina, y compuestos un poco más pesados, diésel, etc. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que dentro de este equipo que ustedes ven aquí en el centro, hay unas partículas muy finas que se conocen como catalizador. El crudo entraría vaporizado, se pone en contacto con este catalizador, ese catalizador me produce todas este espectro de productos que tenemos aquí a la derecha, y eso ocurre en un lecho fluidizado. El catalizador tiende a llenarse de deposiciones de coque, y entonces en otro lecho fluidizado aquí a la izquierda lo pongo en contacto con aire, quemo ese material que se depositó sobre el catalizador, retorno el catalizador y finalmente aquí se me va a establecer una especie de sólidos, ¿ok? Muy bien. Bueno, este equipo que es un reactor para producir plásticos, polimerizar olefinas. Las olefinas son el etileno, el propileno, y entonces los polímeros, el polietileno y el polipropileno, se producen también en ese tipo de reactores. O sea, hay un catalizador muy fino y por el fondo alimentaríamos vapores que serían de etileno y de propileno, y finalmente lograríamos polimerizarlos dentro de este equipo, y en la medida que se vayan, esos polímeros serían unos sólidos que comienzan a crearse alrededor de las partículas de catalizador, saldrían aquí por este lado. Este equipo, por ejemplo, está en Essentia, en Cartagena, una compañía con la cual estamos haciendo algunos proyectos en Eureka, ¿ok? Con esto lo que les quiero decir simplemente es que no estoy hablándoles de algo que es netamente investigación, que solo está en el laboratorio, sino que trabajar en mejorar estos equipos podría llegar a tener una gran aplicación industrial. El primer equipo centrífugo cuya patente es de hace más de 100 años es el Ciclón. Y ustedes conocen bien el Ciclón o han escuchado hablar de él. Es una sola pieza, es un equipo muy compacto y muy bonito, en el cual entra una mezcla de gas y de sólido. Luego los sólidos hacen este movimiento. Finalmente aquí en el fondo yo retiro los sólidos y el gas sube por el centro. O sea que aquí por el centro sacaría una corriente relativamente limpia de sólidos, y por el fondo entonces sacaría los sólidos. Bueno, este es un equipo muy viejo, pero hoy en día se hacen optimizaciones en fluidodinámica computacional de su funcionamiento.
Ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí tengo una sección cuadrada en la cual está entrando la mezcla de gas y de sólido. Aquí ya tengo es lo que se conoce como unos swirls, o sea que el flujo de gas y sólido viene de forma axial y se le genera su componente tangencial gracias a estas aletas que están ahí en la parte interna de la tubería. También podemos tener entrada de este tipo y diferentes diseños. Hay procedimientos de diseño para esto, pero hay mucho campo aún para optimización de este tipo de equipos. Este tipo de equipos que fueron patentados hace más de 100 años, estos ciclones, se usan mucho cuando yo quiero separar gas y sólido con partículas hasta alrededor de 10, del micrón, ¿ok? Un micrón. Si tengo partículas por debajo del micrón, o sea, que son más finas que el espesor de un cabello, esas partículas ya no se pueden atrapar en estos ciclones. Entonces, aprender de cómo manipular el campo centrífugo en el diseño, eso se requiere para diseñar ciclones. Pero si las partículas están por debajo de un micrón es muy difícil. Por eso, en este campo de reactores gas sólido en campos centrífugos, normalmente nos ocupamos de partículas que están alrededor de los 100 micrones, 10 micrones a 100 micrones, o incluso partículas mucho más grandes, hasta partículas de 2, 3 milímetros, ¿ok? Bueno, este tipo de equipo que ven aquí, a diferencia del ciclón, este se conoce como una cámara de vórtice y tengo varios puntos de inyección de gas. Y los sólidos estarían aquí dentro de la cámara. Finalmente, los sólidos me forman un lecho, ¿verdad?, que gira alrededor aquí con cierta velocidad angular y el gas pasa por el lecho y sale por el centro, o sea, por esta chimenea que ustedes ven aquí. Estos equipos se usan para secar granos, se usan también como reactores. En la Unión Soviética, por allá por los años 50, se intentó usar como reactor nuclear. O sea que lo que había aquí dentro eran partículas radioactivas y se pasaba gas a alta velocidad, que ese gas mantenía la temperatura del material nuclear y luego ese gas se usaba más adelante en un intercambiador de calor, por ejemplo, para producir vapor en una central nuclear. Los americanos en aquellas épocas de la Guerra Fría llevaron a varios investigadores de la Unión Soviética para intentar también construir el reactor nuclear. De hecho, durante mi doctorado yo trabajé con un investigador ruso que hoy en día vive en Texas y que en aquellos entonces aún era estudiante de pregrado por allá en Rusia y alcanzó a conocer a algunos de esos investigadores famosos de aquella época. Bueno, este es otro equipo centrífugo que se conoce como un molino micronizador. Aquí ya no tenemos rendijas que atraviesan todo digamos, toda la sección axial, sino lo que tenemos son unos nozzles en los cuales inyectamos gas a alta velocidad, que puede llegar a ser incluso supersónico. Y se meten sólidos dentro de la cámara y la idea es producir que, por ejemplo, yo entro con partículas del orden de 1 a 10 milímetros y salgo con partículas de alrededor de 10 micrones o menos de 10 micrones. Y esto es muy importante cuando uno quiere moler material y no lo quiere contaminar, porque a veces al molerlo, por ejemplo, en un molino de bolas, el material se termina contaminando con algo de metal. En cambio, en estas cámaras de molino micronizador, me forman una especie de vórtice aquí dentro y solo hasta que las partículas tienen cierto tamaño pueden ser arrastradas por la parte central. Entonces, este es un equipo muy usado en la industria farmacéutica en el cual tenemos mucho interés.
Este es un reactor que se conoce como reactor ciclónico, no es más que un ciclón, pero aquí en el centro, por donde sale el gas, se tiene una especie de filtro rotativo, y la idea de ese filtro rotativo es impedir que cualquier sólido salga por acá. O sea, todos los sólidos tienen que salir por la parte inferior. Esta tecnología, por ejemplo, se conoce como Pyros y es una tecnología de propiedad de TNO de Holanda y de la Universidad de Twente. Yo les invito a que si tienen tiempo entren a esta página de TNO porque hay muchas oportunidades de investigación y de maestrías y de doctorados entre TNO y la Universidad de Delft en Holanda, que está dentro, yo diría, del top 20 universidades del mundo en ingeniería. Este es un equipo también que se basa en fuerza centrífuga, que lo que hace es mete sólidos y gas aquí y lo que tiene es un cilindro. Este cilindro tiene una especie de muesca y por la cual los sólidos se mueven en espiral. Cuando llego aquí a la parte final, los sólidos que aún no se hayan convertido regresan y hacen el loop, ¿verdad? Y este equipo se propuso para trabajar con biomasa, para gasificar la biomasa. Y lo propuso el National Renewable Energy Lab en Estados Unidos por allá por los años 80. El National Renewable Energy Lab tiene un sitio web muy interesante donde ustedes pueden leer sobre investigaciones en energía solar, en biomasa, y hay muchas oportunidades también de investigaciones en universidades americanas. Este es un equipo también centrífugo que se conoce como reactor solar de vórtice del Instituto Paul Scherrer de Suiza. Este equipo, lo que sucede es que por esta abertura se permite entrar radiación concentrada. Y esa radiación concentrada crearía un ambiente de altísima temperatura en la cámara y al igual que la invención de los americanos, las partículas harían este tipo de movimiento y finalmente saldrían. Este equipo entonces lo usan mucho en una universidad ETH en Zurich, en Suiza. Aquí está el link para los curiosos que quieran mirar. Allá hay un profesor, un ingeniero mecánico, de hecho muy famoso, que él es uruguayo, bueno, Aldo Steinfeld. Yo estuve en comunicaciones con él cuando iba a hacer el doctorado. Finalmente se dio más rápido lo de la Universidad de Gante y yo quería ir a trabajar en este tipo de equipos. Este es otro equipo que se conoce como reactor de lecho toroidal, que fue patentado en 1981 por una empresa en UK que se conoce como Torstech. En este caso, fíjense ustedes que ya lo que hago es inyectar gas aquí por el fondo, ¿verdad? Esta es una cámara que está dispuesta en este posicionamiento vertical y entonces los chorros de gas que entran por aquí lo que harían es impulsarme un grupo de sólidos a que roten, a que den vueltas alrededor de este cono. Y yo aprovecho para llevar a cabo procesos, por ejemplo, de secado. Esto se usa mucho en la industria de alimentos, en la industria farmacéutica, pero también para llevar a cabo reacciones químicas. Aquí ustedes pueden ver un diseño, un estudiante de doctorado nuestro está trabajando en la construcción y en la prueba de este equipo. Y este equipo va a estar localizado en el piso 6, en el laboratorio de termofluidos, para que ustedes tengan una idea. Y cuando eso esté funcionando, los sólidos van a formar un lecho como el que vemos aquí, y vamos a hacer varias investigaciones, entre ellas trabajar con una cámara de alta velocidad para, a través de manipulación de imágenes con códigos de Python, encontrar los perfiles de velocidad en este equipo. Bueno, ahora, en todos estos que les he mostrado, yo no roto para nada la cámara, o sea, las cámaras son estáticas, pero yo puedo también rotar la cámara como esta que ustedes ven aquí
La ventaja de rotar la cámara es que yo puedo manipular por separado el flujo de gas y la velocidad angular del lecho. Este concepto probablemente es incluso más antiguo que el ciclón, pero hay cosas nuevas de investigación que se pueden hacer aquí. Por ejemplo, un grupo en Japón intenta inyectar el gas con cierta inclinación, y al inyectar el gas con cierta inclinación, yo lo que hago es que este lecho de sólidos va a formar un patrón, o sea, va a tender a rotar en esta dirección. Y esto está demostrado con fluidodinámica computacional, etcétera. Entonces es una idea muy interesante que uno puede mirar qué tipo de proceso se puede mejorar con eso. Este es un trabajo también de la Universidad Católica de Lovaina. Ustedes pueden entrar a este sitio en donde está uno de los profesores con los que yo trabajé en mi doctorado. Él fue calificador de mi tesis. En este caso ponen una chimenea central y le ponen cierta velocidad de rotación. El profesor Yuray de Vilde hace esto, y de esa manera esta chimenea lo que hace es generar una especie de tornado con el gas en el centro, y ese tornado, por supuesto, le incrementa la velocidad angular de los sólidos, y de esa manera se pueden retener y se pueden tener lechos mucho más compactos. Él incluso, por ejemplo, ha trabajado para industria alimenticia, en secado, por ejemplo, de leche en polvo, y para diversas industrias, y este fue una de las pruebas que yo tuve la oportunidad de ver en Louvre. Esta es una patente reciente en la cual lo que se tiene es un disco rotativo en la parte inferior, la cámara es estática. El disco rotativo, ¿qué hace? Pues al tener cierta fricción con los sólidos, le transmite momento angular a los sólidos e incrementa la velocidad de rotación de dichos sólidos. Esta es una aplicación de patente en la que yo soy coautor. Estuve trabajando en mi doctorado también en este tema, y lo que se hace es inyectar gas a alta velocidad. Estos baffles que ustedes ven aquí son la extensión, o están amarrados a un rotor, y el gas finalmente puede entrar aquí dentro del rotor. Con este arreglo, nosotros logramos aceleraciones del orden de 5.000 veces la gravedad, y eso nos permitía trabajar con materiales del orden de micras, o incluso materiales más finos. Esta está en aplicación de patente, es una patente que no ha sido concedida todavía. Si ustedes quieren mirar investigaciones relacionadas con este tema, podrían entrar a este link del Laboratorio de Tecnología Química, donde yo estuve estudiando. Este es como se ve el rotor, un diseño más cercano. Este es el diseño, este es el eje que rotaba, y tenía cojinetes, tanto una fila de bolas, tanto dos en la parte interna y dos en la parte externa, porque esto rotaba a más de 5.000 RPM y teníamos que mantener un buen balance. Pero finalmente, con lo que les he mostrado aquí es lo siguiente, miren, hay muchos desafíos o hay muchas cosas que mejorarle a los procesos de contacto gas sólido, y una de ellas es llevar a cabo esos procesos en campo centrífugo y reemplazar la gravedad por una aceleración centrífuga. Cuando hago eso, puedo inyectar gas a mayor velocidad y puedo tener mayor transferencia de calor y de masa. Entonces, yo voy a el mensaje que les quiero dejar hasta aquí le doy la palabra a Alberto, es que el trabajar en campo centrífugo ofrece oportunidades para mejorar procesos gas sólido. Ya vimos que hay grupos en Estados Unidos, en Suiza, en Japón, en Bélgica, en muchos lugares trabajando sobre estas ideas. La investigación en este campo combina mucha experimentación y muchos modelos de dinámica computacional. Y los ingenieros mecánicos son excelentes candidatos para realizar investigaciones en este campo, porque saben, por un lado, de fluidos, y por otro lado, saben también de construir este tipo de equipos. ¿Cuál es la parte que les quedaría por aprender? Bueno, leer un poco más, pasar de transferencia de calor a aprender sobre transferencia de masa,
y en el caso que hayan reacciones químicas, pues entender un poco cómo funcionaría. Pero eso es perfectamente factible. Bueno, gracias a todos. Yo creo que, Andrés, las preguntas serían... Andrés, ¿me escucha? Se le cortó un poco al final. Me Sí, yo dijo que creo las que preguntas... al final. Le voy Sí, a claro. dar la palabra a Alberto, por favor, para que nos comparta el trabajo que él ha venido haciendo en balances de momento angular para este tipo de equipos. Vale. Ok. Buenas tardes a todos. ¿Me pueden escuchar? Sí, se le escucha bien. Sí, Ok, señor. perfecto. Profe, debería dejar de compartir pantalla para yo compartir la mía, por favor. Listo, Alberto, Ah, dale. ya voy. Listo. Bien. Entonces, me presento. Soy Alberto José Orozco Jiménez. Soy egresado del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte. Me gradué en el año 2019 y he venido trabajando con el profesor hace algo más de un año en este tema. Reactores centrífugos para la transformación termoquímica de biomasa y residuos plásticos en energía, combustibles, precursores químicos y moléculas de alto valor. Ha sido un esfuerzo bastante arduo leer y atravesar toda la literatura referente a estos temas y a todas estas tipologías de reactor centrífugo y además desarrollar un balance de momento angular para ellos, de modo de que se tengan soluciones analíticas para los diversos problemas que estas tecnologías tienen. Entonces, un breve resumen. Eh, Reactores de lecho fluidizado convencional versus lechos fluidizados rotativos. Tal como lo explicó el profesor hace unos minutos, vemos que los lechos fluidizados convencionales solamente necesitan equilibrar la fuerza gravitacional con la fuerza de arrastre en el reactor entre el gas y los sólidos. En cambio, los reactores de lecho fluidizado rotativo o Gas Solid Vortex Reactor solamente necesitan equilibrar más o menos las mismas fuerzas, pero son de modo centrífugo. Radial Centrifugal Force se refiere a la fuerza centrífuga radial dirigida hacia afuera y el Radial Drag Force es la fuerza de arrastre radial dirigida hacia adentro ocasionada por el gas. Se tiene la misma definición para velocidad de deslizamiento, en donde la velocidad de inyección se resta a la velocidad de los sólidos, y se encuentra de que los GSBR permiten tener velocidades de deslizamiento muchísimo mayores a las permisibles en los reactores de lecho fluidizado convencional, en el orden de 10 a 100 veces más. Esto ocasiona de que en determinadas circunstancias se tengan coeficientes de transferencia de calor de 3 a 5 veces más grandes, coeficientes de transferencia de masa de más de 10 veces que los reactores de lecho fluidizado convencional en pirólisis y gasificación de biomasa. Y bueno, este es el arreglo general de un GSBR. Se tiene diversas entradas de gas a una recámara o una chaqueta de distribución que para que el gas ingrese a cierta presión a el outer wall o la pared externa donde se encuentran las ranuras de forma circular en toda la recámara de vórtice. Las end walls son las tapas inferiores y superiores de la recámara y el lecho fluidizado rotativo se encuentra rotando dentro debido a la inyección a alta velocidad del gas de inyección. Y se tiene un exhausto en una de las paredes límite, uno o más exhaustos. Así es como se ve el GSBR en operación continua. Gracias por el profesor, esta es una de sus investigaciones. Y aquí se ven más detalles
la fluidización de biomasa. Este fue un experimento en frío con una gran distribución de tamaño de partículas, para el cual el GCBR es bastante apto. Bien, formulación del modelo. Entonces, se busca a la formulación de un balance de momento angular. ¿Por qué? Son dispositivos de flujo rotativo, así que ese es el balance de momento más apto para describirlos y el que permite obviar bastantes de sus complejidades internas y solamente considerar las fuerzas que generan momento y los cambios en la tasa de cambio del momento angular de las corrientes de entrada y salida. Entonces, se han hecho balances de momento angular para describir el comportamiento de contactores como los ciclones y el torque. Sin embargo, estos balances no son tan comunes para los GCBR, a pesar de que hay trabajo preliminar en este campo. Por ejemplo, de parte de los rusos, Smolsky y el gran Goshtik, que ha sido uno de los pioneros más grandes en el estudio analítico de reactores centrífugos. Y también en Estados Unidos le tomaron bastante atención en los 70s por la búsqueda de reactores nucleares más eficientes y demás. Bueno, entonces, en una comparación entre ambos rápida, conocen la definición del momento lineal, es la masa del objeto multiplicada por el vector de velocidad, y se tiene la ley de conservación de momento lineal o la ley de impulso momentum, en donde F multiplicado por delta T es igual a delta P. Si la fuerza es igual a cero, entonces no hay cambio en momento lineal. Se tiene exactamente lo mismo, análogo, pero para momento angular, en donde se tiene un brazo R y se trabaja más bien con el omega, la velocidad angular del objeto, o su velocidad tangencial. Y se tiene un análogo a esta ecuación ya expuesta. Sin embargo, esto es solo para sólidos. Para fluidos, como ya vieron en mecánica de fluidos, se trabaja más bien con tasas de transferencia o tasas de cambio de momento angular, la cual está definida que relaciona propiedades cinéticas y cinemáticas de un flujo a través de su principio de conservación. Como se explica aquí, tenemos un volumen de control en donde hay ciertas fuerzas que generan momentos, lo que equivale a la sumatoria de los momentos angulares de salida menos la sumatoria de los momentos angulares de entrada. Se puede encontrar esto como un análogo de un balance de energía, pero para momentos angulares. En el caso de un chorro de gas, se tiene esta definición y también puede ser descrito para un volumen diferencial, como se describe aquí. Muy bien. Circulación. La circulación es necesaria o más bien conveniente para trabajar en estos casos, ya que permite trabajar a la velocidad y el brazo de palanca como una única variable. Que se puede ver aquí, funciona más bien como un momento angular específico o un momento angular por unidad de masa, tal como se puede ver en termodinámica como la entalpía o la energía interna. Es bastante útil para el trabajo y es perfectamente diferenciable e integrable. Y vale la pena no confundir esta variable con la verdadera propiedad de un flujo que se define como circulación y es una integral de línea. Pero esta es una simplificación leve que permite facilitar los cálculos posteriores. Bien, entonces tenemos este modelo en donde tenemos estos datos de entrada, la velocidad de inyección, la masa del lecho, las propiedades del gas y de las partículas y las dimensiones de la recámara. Y necesitamos que nos entregue de salida la velocidad angular de las partículas, la velocidad de deslizamiento de las partículas, ¿sí? La intensidad del campo centrífugo, que se mide en el número de Gs, H, que significa el espesor del lecho rotativo, y epsilon sub G, que es la fracción de vacío del lecho fluidizado rotativo.
Bien, entonces, tenemos varios diagramas. Es bastante complejo, así que voy a hacerlo paso por paso. Como ven aquí a la izquierda, esta es una vista superior del GSBR, rotando hacia la derecha. Esta es una vista de detalle de la zona entre ranuras, que denominaremos nuestro volumen de control. Y aquí abajo es una vista 2D de tal volumen de control, con todas las entradas y salidas. Este funciona como un ánulo con ángulo de barrido alfa, un radio R mayúscula, radio de la recámara, R sub B, el radio de la superficie libre del lecho. Este es el flujo de entrada de gas. Estos son los flujos de entrada y de salida de sólidos al volumen de control, que se espera sean iguales por condiciones de simetría. Y esta es la fuerza del outer wall o pared externa, la fuerza de fricción que genera la pared externa sobre el flujo. Y estas son las dos fuerzas de fricción que generan las paredes límite o end walls sobre el flujo, la tapa superior e inferior. Y se tiene un momento angular de salida descrito de este modo para el gas. Se espera que en condiciones estables no haya pérdida de sólidos a través del gas, pero siempre ocurre. Ok, aquí. Bien, estas son algunas de las definiciones con las que trabajaremos. Esta es el flujo de gas de entrada, que es la densidad por el área de la ranura multiplicado por la velocidad de inyección. Este es el alfa, que se encuentra a través del número de ranuras en la recámara. Esta es la masa específica del volumen de control, que se encuentra dividiendo la masa total entre el número de ranuras. Este es el volumen del volumen de control. Esta es la definición de fracción de vacío. Y esta es la densidad del flujo bifásico, que es la densidad combinada de los sólidos y el gas. Muy bien. Entonces, como pueden ver aquí, no, hicimos un diagrama de cuerpo libre para todo el sistema. Sin embargo, no podemos trabajar a partir de este directamente. Necesitamos separarlo en un diagrama discreto con el que será la pared externa, en donde se tiene el flujo de momento angular de entrada menos la fuerza de fricción en la pared externa, equivale a el flujo de momento angular de salida. Estas variables tienen sus definiciones, como vemos aquí. FO se refiere a la fuerza de arrastre producida por fuerza de arrastre o fuerza de fricción producida por la pared externa, que se puede trabajar con la ley de arrastre cuadrático, en donde se tiene un CF, que es el coeficiente de arrastre del outer wall, multiplicado por esta presión dinámica de la velocidad tangencial del fluido, multiplicado por el área del outer wall, área de contacto. Gottschalk validó esta ecuación y nos permite seguir con lo siguiente, que es el balance de aumento angular continuo, que se debe hacer de modo diferencial, pues la fuerza de fricción superior e inferior difiere entre cada radio. Su momento, quiero decir, difiere entre cada radio, lo cual indica que esto debe ser integrado. Esta expresión al final. Son dos, pues son dos tapas. Y esta sería la resta del flujo de salida menos el flujo de entrada en momentos angulares. Como pueden ver, se considera simetría en el flujo sólido, por lo tanto esta parte se elimina. Y luego, después de mucha álgebra e integración, quedamos con esta expresión, que como pueden ver nos relaciona la velocidad de inyección del gas con la velocidad de rotación de los sólidos. Y bastantes constantes y propiedades de transferencia de los demás. La velocidad de inyección tiene una relación lineal con la velocidad angular, como confirman los experimentos para determinados rangos de operación.
Esto puede ser aún más simplificado al introducir resistencias angulares. Como, no sé si les recuerda algo esta ecuación a la ecuación de Q igual a delta T sobre resistencia, o tal vez la ley de Ohm para voltaje, es decir, I igual a voltaje sobre resistencia. Yo noté esa similitud y se puede describir este denominador como una serie de resistencias que dan cuenta del efecto de frenado por diversas fuentes hacia el flujo del lecho fluidizado. Se puede definir la resistencia de inyección como esto, 1 sobre el coseno de gamma por R, la resistencia del outer wall como esto, y la resistencia del end wall como esto, donde cada resistencia tiene unidades de longitud a la menos 1. Esto nos deja con la siguiente expresión bastante compacta que nos permite, bueno, simplificar bastante de lo que fue todo este modelo. Este se puede decir es el fin del modelo, donde se relaciona la velocidad de inyección con otras de sus propiedades. Bien, el modelo ha sido validado con información experimental de otros autores, por ejemplo, del profesor, en donde, como se puede ver, trabajando con partículas de alúmina y walnut, cáscara de nuez, se encuentra este diagrama de paridad que es bastante adecuado, su nivel de ajuste. Bien. También se tienen ecuaciones, se pueden modelar el comportamiento de las resistencias ya estudiadas, y como pueden ver, la resistencia de la end wall, la velocidad angular del fluido, de los sólidos, quiero decir, es mucho más sensible a cambios a la resistencia del end wall que a las otras dos resistencias. Esto se explica ya que las end walls ofrecen la mayor resistencia de fricción hacia el flujo, lo cual fue bastante sorprendente para nosotros, ya que creíamos que el outer wall era quien ofrecía la mayor resistencia. También el modelo experimenta un buen nivel de ajuste con otras investigaciones, por ejemplo esta de Niyogi et al. Y Kovacevic et al. Para diversas condiciones, por ejemplo, diversas cargas de sólidos y diversos diámetros de sólidos a 70 metros por segundo. Muy bien. El modelo es bastante útil para describir fenómenos bastante complejos y también ayuda a estudiar y generar reglas de escalamiento de cámaras de vórtice, las cuales han sufrido bastante por la no existencia de este tipo de reglas. Aquí se tiene de que para un diámetro determinado, si se desea incrementar la intensidad del campo centrífugo de 15 a 30, se debe incrementar el número de ranuras tantas veces y esto entregará un aumento de tanto porcentaje a la velocidad angular de los sólidos. Lo mismo puede hacerse para diferentes velocidades de inyección, para número de ranuras constante. Aquí, para un diámetro determinado, si se necesita una velocidad mayor, se genera un G diferente y se pueden ajustar diversos parámetros de diseño para generar las condiciones que uno desee. Este G es bastante importante ya que indica sobre la aceleración centrífuga de los sólidos y además permite conocer qué tanto se ha optimizado el sistema y su operación. Bien, conclusiones. En este trabajo hemos descrito el balance de momento angular para GCBRs que relaciona omega y Bain para diferentes parámetros geométricos y propiedades de fluido. El modelo permite describir resistencias angulares, las cuales, como pudimos ver, tienen diferencias
entre sí. Las end-walls ofrecen 10 veces más efectos, producen 10 veces más efectos sobre la hidrodinámica del sistema que las demás. Por lo tanto, mejoras en el sistema deben ser orientadas hacia optimizar las end-walls. El modelo se ajusta bastante bien a datos experimentales por varios proyectos de investigación a diferentes tamaños y densidades de partículas. Claro, se necesita mayor trabajo de investigación para ajustar CF, el cual no ha sido explicado en este tema porque no se tienen cartas, tal como el diagrama de Moody o la ecuación de Colebrook para definir el factor de fricción en tuberías. Aquí no se tiene esa facilidad, toca crearlo. Entonces, es una labor importante que toca llevar a cabo más adelante. Y tiene bastante potencial para ayudar en las etapas de planeamiento e interpretación de simulaciones de CFD. Este modelo no requiere resolver ecuaciones diferenciales, ni sistemas de ecuaciones diferenciales dificilísimas como los CFDs lo necesitan, que dependiendo de la complejidad del sistema pueden tardar horas o días en completarse. Esto nos permite hacer simulaciones en segundos, que nos ayudarán a tener una idea general de qué sucederá en el proceso tentativo y hacer cambios a partir de ello. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Tienen algunas preguntas? Vale, muchísimas gracias, Alberto. En el chat menciona Natalia Crisón que cuáles serían las estrategias para reducir esa oposición de las end-walls. Oh, claro. Bien, voy a volver aquí. Un momento. Se tienen varias estrategias que con el profesor hemos trabajado, se denominan oportunidades de mejora y alteran bastante la tipología o el modo de funcionamiento de este dispositivo. No puedo ahondar mucho en detalle, sin embargo, las end-walls son las que ofrecen mayor resistencia. Se han generado patentes previamente para optimizar este campo, que implica tener una frontera rotativa, es decir, end-walls rotativas que giren en conjunto con el lecho rotativo. De este modo, tal fuerza de fricción se reduciría o se eliminaría por completo, ya que no tendrían velocidad de deslizamiento los sólidos con la pared. Eso puede hacerse en una o las dos end walls y ha ofrecido bastantes desafíos, ¿sí? Porque una cosa es la teoría y otra en la práctica. Estos sistemas son bastante complejos mecánicamente, no ha obtenido ninguna visión comercial y se traban, necesitan bastantes filtros, lubricación y sellos, muchísimos sellos, que en el caso de cosas rotativas y a alta presión como esta, sufren bastante. Entonces, en cuestión de escalamiento de laboratorio o patentes a escala industrial, sufren bastante. Y se tienen otras, por ejemplo, la inyección de gas a través de las end walls, lo cual produciría un efecto ¿cómo decirlo? De, ah, de superposición o de aislamiento del el lecho rotativo de las end walls, lo que también reduciría esa fuerza de fricción. Y además incrementaría el momento angular de entrada porque tendríamos más gas entrando al sistema desde otra frontera. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Andrés, no sé si me permite, yo creo que ya estamos sobre la hora y noto que algunos se están comenzando a salir porque a lo mejor tienen clases. De todas maneras, el mensaje que les queremos dejar con Alberto es, miren, muchachos, este es un trabajo que hemos venido haciendo aquí y hemos venido compartiéndolo con la Universidad de Gante en Bélgica y con la Universidad de Amberes. Ellos tienen la necesidad de escalar este tipo de equipos y fíjense, un compañero de ustedes, recién graduado, Alberto, ha hecho este trabajo que ha sido difícil porque ha tenido que poner junto un material que desarrollaron los rusos, un material que desarrollaron los americanos y además hacer toda una aplicación. Y a nosotros, como en mi caso, como ingeniero químico o de procesos, pues esto, yo sabía que la cosa iba por ahí. Cuando hablamos con Alberto ya había planteado algunos balances iniciales. Sin embargo, son los ingenieros mecánicos los que más tendrían, creo yo, la intuición para mejorar este tipo de equipos. Entonces yo sí los animo a que no necesariamente en este tema, pero la ingeniería mecánica es un punto de partida muy importante para hacer investigación y ustedes con la formación que tienen les va a ir bien y van a ser bienvenidos en cualquier laboratorio del mundo. Los que les interese este tema de las cámaras de vórtice podemos conversar, hay oportunidades afuera para seguir haciendo investigación en esto y bueno, les agradecemos esta oportunidad. Andrés. Listo, muchísimas gracias a usted, profesor, y al ingeniero Alberto por habernos traído esta charla, que siempre es bueno recibir conocimientos nuevos y como usted dijo, nos abre un poco esa visión para investigaciones, posibles investigaciones en un futuro. Entonces, de antemano, muchísimas gracias de parte del CEIM y gracias a los espectadores que vinieron a observar esta charla. Conocen mi correo, ¿verdad? Si quieren nos pueden escribir y gracias por venir. Y no dejen de ser curiosos, ¿eh? Y por favor, como les digo, están en un punto fresco donde ustedes absorben muy fácil conocimiento, fluidinámica computacional, pueden leer mucho, el idioma es fundamental. Entonces, por favor, adelante. Me alegra ver egresados aquí a la ingeniera Giselle Peñalosa, vi también a, por aquí se me pasó Giselle, ¿quién estaba también de egresados? Era Andrés Deulofeu, profe. Andrés Dolofeo, que también son muy cercanos a nosotros y bueno, muy animados para hacer investigación. Bueno, gracias a todos, muy amables. Gracias a usted, profesor. Alberto, gracias también porque ha hecho un gran trabajo con esto. Muy amable. Gracias, profe.